Vamos a empezar con la práctica número 3, que trata de amplificadores operacionales. Y lo que nos pide la práctica es realizar el diseño de los siguientes circuitos con amplificadores operacionales y calcular todos los parámetros. Los requerimientos que deben ser cumplidos se presentan en cada esquema. En el circuito 1, vemos que tenemos un sensor de luz automático para un foco de 110 voltios. Y el circuito 2 es un circuito de calculadora analógica. Comenzamos con el circuito 1. Como pueden ver ahí el circuito, nos pide tres parámetros. Dice calcular y seleccionar el valor de la LDR y R3 para que el circuito funcione como un circuito comparador de señales. B, conectar en el terminal lineal del relé un foco de 110 voltios. Y por último, polarizar el transistor Q para que trabaje en corte y saturación. Este circuito 1, procedemos con los cálculos. El primer cálculo es donde nos pide calcular y seleccionar el valor de la LDR y resistencia 3 para que el circuito funcione como un circuito comparador de señales. Nos planteamos dos criterios aquí, uno que es el cálculo de la LDR sin luz y el cálculo de la LDR con luz. Nos imponemos un valor de la resistencia de LDR de 15 kiloohmios y una resistencia de 10 kiloohmios para la resistencia 3, y lo mismo y planteamos un intervalo de 1 kiloohmio que es igual hasta 1 megaohmio para los ambos criterios, que es uno sin luz y el otro con luz. En el cálculo sin luz, con el voltaje, aplicamos la fórmula de voltaje igual a la resistencia LDR sobre la resistencia 3 más la resistencia LDR por el voltaje de entrada. Reemplazando los valores en la fórmula nos da un total de 7,2 voltios. Y para el cálculo ya con la luz, aplicamos la misma fórmula y reemplazamos y nos da un total de 0,235 voltios. El siguiente cálculo es la polarización del transistor de Q para que trabaje en corte y saturación. Debemos calcular aquí la resistencia de base y también calculamos la corriente de base. Por eso nos ocupamos los siguientes datos, que es el voltaje que es de 12 voltios y la resistencia del relé, que es de 360 ohmios, que eso lo encontramos en tablas. Y nos planteamos un beta de 100, un beta de 100, y ocupamos eso también un intervalo de 100 a 300 que nos da en las tablas, y calculamos la corriente del colector con la ley de Ohm y nos sale un total de 33,33 miliamperios. Aquí nos dice que calculemos la corriente de base. Ocupamos la fórmula que es beta igual a la I del colector sobre la I de base. Reemplazamos los valores y nos da un total de 333,3 microamperios. Una vez ya sacada la I de base, podemos calcular la resistencia de base, que es ocupamos la siguiente fórmula, que es la resistencia de base igual al voltaje del colector menos el voltaje de base sobre la I de base, reemplazando los valores. Nos da un total de 33,9 kiloohmios. Procedemos al circuito 2, que es una calculadora analógica, donde nos pide que diseñemos este circuito siguiendo los siguientes parámetros, que es la ecuación. El primero nos pide diseñar una calculadora que realice la siguiente operación, que es esta ecuación, y luego nos pide conectar a tres elementos diferentes que proporcionen señales de voltajes en la entrada, que es voltaje A, voltaje
B y voltaje C, y con un potenciómetro con voltaje entre 9 y 9 voltios, entre más o menos 9 voltios. La señal de salida se conectará al multímetro para poder verificar el resultado que nos pide el literal C. Y para enseñar un circuito de calculadora analógica se va a romper los paréntesis para poder obtener las ganancias de los voltajes, aplicando dos circuitos no inversor y un circuito inversor, como pueden ver aquí. Es un circuito no inversor y otro circuito no inversor y un circuito inversor, donde podremos obtener los 3 voltajes de salida. Y también usamos un sumador inversor para el desarrollo del circuito. Ocupamos un amplificador operacional no inversor. En el circuito, como pueden ver, usamos dos amplificadores operacional no inversor, el cual se identifica por tener la fuente de la señal conectada a la terminal positiva y la terminal negativa conectada, y la terminal negativa donde recibe la señal de salida con la ayuda del partidor de tensión, y luego se conecta a tierra. Este de aquí es el partidor de tensión donde se conecta a tierra, y en el amplificador operacional inversor, que es el de aquí, donde usamos donde esto se caracteriza porque el voltaje de entrada está conectado al terminal negativo y el terminal negativo está conectado a tierra, y la señal de salida donde tenemos será negativo la respuesta. Hacemos los cálculos. Como vemos aquí, rompemos los paréntesis, una simple operación matemática. Nos queda así, para poder obtener las ganancias, como la ganancia del amplificador inversor, de los dos amplificadores inversor y del uno del inversor. Aquí no posible, pero aquí la amplificador no inversor, no puse bien, amplificador no inversor, y aquí es el amplificador inversor. Ocupamos la ganancia y la resistencia, esto nos imponemos nosotros, y el voltaje de entrada también nos imponemos nosotros. Y ocupamos la fórmula para calcular ocupamos la fórmula de la ganancia para calcular la resistencia de retroalimentación, y que nos da un valor de 15 kilómetros. Y para calcular el voltaje de salida, ocupamos la siguiente fórmula, como pueden ver en la pantalla, y reemplazando los valores nos da 12,5 voltios. Y vamos al siguiente amplificador no inversor. Ocupamos la misma fórmula de ganancia, reemplazamos los valores. Aquí también nos imponemos una resistencia y un valor y un voltaje de entrada. Y en la resistencia de retroalimentación nos da un valor de 13,125 kilómetros. Y así mismo calculamos el voltaje de salida del segundo amplificador no inversor, y de un total de 11,25 voltios. Para el amplificador operacional inversor, calculamos con la fórmula de ganancia, pero la fórmula aquí cambia porque ya no tenemos el 1 que suma, y reemplazamos los valores y nos da un valor de 33,75 kilómetros. Y como vemos aquí para calcular el voltaje de salida, como podemos ver aquí, iba con el signo negativo, como vimos anteriormente, y nos dio un total de menos 23,625 voltios. Y después calculamos para el amplificador sumador inversor, son los datos, aquí nos planteamos los datos, nos pusimos el mismo valor para que el cálculo sea más simple, y estos son los datos que sacamos en los cálculos anteriores. Y para el cálculo del amplificador sumador, se realizará una suma de voltajes invertidos de entrada, donde será multiplicado por un factor corrector, que es la resistencia de retroalimentación, que nos planteamos de 10 kilómetros. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Reemplazamos los valores y nos queda así. Y una vez calculada esta ecuación, nos da un total de menos 0,125 voltios.
para que el circuito esté correctamente diseñado, el valor del voltaje de salida debe ser igual a la de la ecuación que nos plantea el problema. Calculamos también esto y el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C reemplazamos por el voltaje de entrada que nos planteamos nosotros, que es de 5, 6 y 7 voltios. Reemplazando los valores nos da un total de menos 0,125 voltios. Como podemos ver, el voltaje cumple con la ecuación y podemos ahora simular en el programa acá. Este es el circuito ya diseñado. Lo podemos enviar a correo. Aquí les tendría que ser una gráfica, pero no me salió a mí, pero tendría que ser una gráfica de este circuito aquí, como pueden ver. Y pues, para ver si los voltajes que hayamos calculado están correctos, también podemos verificar en la simulación que nos tendría que salir aquí. En la simulación nos tendría que salir un valor aproximado a los